Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Hoy nos acercaremos a Turquía para seguir explorando las 7 maravillas de la antigüedad. ¿Nos acompañan? Hoy toca el templo de Artemisa, que se encontraba emplazado en la ciudad de Éfeso, en la actual Turquía. La existencia del templo de Artemisa o Diana está documentada en la obra de Plinio el Viejo y también en la Biblia, en Hechos 19 y en las monedas acuñadas de la época. El edificio fue el tercero y último intento de dedicar un templo a la diosa de la fertilidad en Éfeso. Dialogamos con Pablo Villanueva, profesor de Historia, y nos preguntamos qué otros intentos se produjeron. Bueno, hola, encantado de saludaros y en cuanto a este templo de Artemisa en Éfeso, en lo que hoy sería la actual Turquía, al menos se conocen efectivamente dos intentos anteriores. El más famoso de estos intentos data de unos 200 años antes del templo del que estamos hablando, de la maravilla de la antigüedad, pero que fue destruido por una inundación. A partir de ahí, pues podemos remontarnos incluso a la primera construcción del templo que databa del siglo VIII a.C. y que fue destruido por un pueblo llamado los Cimerios. Entonces, bueno, pues de alguna forma tenemos estos dos intentos anteriores. A la tercera va la vencida, en la que los efesios pudieron pues erigir este templo tan fastuoso y tan grande en honor de esa diosa Artemisa, o también llamada por los romanos Diana. No vamos a hablar de las 5 W del periodismo, del quién, el cómo y el cuándo, pero ¿qué sabemos del quién, del cómo y del cuándo de esta construcción? Pues en principio, a lo largo de los siglos, como hemos visto, se planteó la construcción de esos dos primeros templos, y bueno, pues el templo de Artemisa del que hablamos, pues se situaba en la antigua ciudad de Éfeso, a unos 50 kilómetros al sur de la moderna ciudad portuaria de Esmirna. Yo tengo una amiga, Gabriela, que está allí como misionera o en labor humanitaria también, misionera cristiana, y bueno, pues me ha dicho que ha visitado esas ruinas y que son interesantes, aunque claro, no se puede percibir lo que había allí, o solo se puede hacer una idea por las restauraciones. En principio el templo data del siglo III y bueno, pues hay algunas tercero antes de Cristo. Se sabe que de alguna manera se mezcla el culto de Diana Artemisa con el de algunas otras diosas, se hace un culto sincrético, pero al final es Artemisa la protagonista de este templo, ¿no? Es una diosa que la mitología griega recuerda como una diosa de la caza, de la guerra, hermana melliza, por así, o gemela de Apolo. Es una de las 12 grandes divinidades del panteón olímpico de los griegos, ¿no? Esa diosa indomable que bueno, pues que daba la vida, pero que también la quitaba, y bueno, pues en honor a esta diosa, y para apaciguarla, fue el rey Creso de la región de Lidia el que mandó erigir el templo de Artemisa en Éfeso. Respecto a algunas otras características, pues bueno, pues si quieres ahora detallamos, pero vamos, desde luego era un templo que de haberse conservado en pie, estaríamos admirados de visitarlo, porque es más grande, o era más grande que el conocidísimo templo a Atenea Partenos en Atenas, el Partenón, ¿no? Plinio el Viejo relata que fue construido en mármol. Su base tenía nada más y nada menos que cerca de 130 metros de largo y 66 metros de ancho. ¿Qué otros detalles sabemos? Bueno, pues en principio era un templo díptero, es decir, un templo con dos hileras de columnas que discurrían paralelas alrededor del perímetro, y bueno, pues tenía una nave central, la llamada cela, alargada y estrecha, como en los templos arcaicos. Al fondo había una especie de baldaquino en el que estaba la estatua, ¿no? Al fondo de la cela pues estaba la estatua de Diana o de Artemisa de los efesios,
y en principio, bueno, pues las plantas, la planta y las proporciones del edificio, pues efectivamente se corresponden con lo que tú has dicho. El templo, hay que decir que albergaba varias obras de arte en su interior, ricamente decorado, y por ejemplo cabe mencionar que había esculturas de los renombrados Policleto, ¿no?, que fue uno de los que perfiló uno de los cánones de proporción griega, de la escultura griega, ¿no?, de cómo tenía que estar proporcionadas las partes del cuerpo. También había esculturas del famoso Fidias, constructor de las metopas y de la estatua crisoelefantina de Atenea en el Partenón, y había pinturas que tampoco se han conservado, y columnas forradas de oro y de plata, ¿no? Algunas de estas esculturas pues estaban referidas a las amazonas, a esas mujeres jinete, que se identificaban de alguna manera también de la mitología con la diosa Artemisa, ¿no?, como compañeras. Desde luego, el propio Scopas también es otro de los escultores destacados que participó en las obras de embellecimiento y decoración. Tanto es así que Plinio el Viejo dice que estuvo Scopas esculpiendo relieves y decorando las columnas. Scopas que también intervino en otro de las maravillas de las que vamos a hablar, que es el mausoleo de Halicarnaso. Así que en definitiva es un templo con una influencia grande para la región, y que tuvo, pues, donde había, hay que pensar que donde había culto a estas divinidades, lo que había también era pues intercambios comerciales, ofrendas, en fin, todo un centro económico, ¿no? Eso en ese momento, siglo III antes de Cristo, pues se transforma en un auténtico punto de conexión en lo que sería la región de Asia Menor, y eso es lo que destaca de esta maravilla, ¿no? En definitiva, un templo de grandes proporciones. Estas proporciones habrían hecho del templo de Artemisa el mayor edificio del mundo griego, superando incluso, como hemos mencionado, al Partenón. Pero el templo de Artemisa fue destruido por los godos en el año 262 después de Cristo. Con el tiempo comenzó a usarse como cantera. Más tarde el emplazamiento comenzó a hundirse. En 1986 las excavaciones de los especialistas dieron con algunos restos del templo. ¿Qué otros detalles podemos añadir? Bueno, hay algunas menciones. En principio, Jenofonte, por ejemplo, uno de los autores de la antigüedad, en una obra novelística, vamos a decir, entendiendo novela en el concepto de la antigüedad, no de una narración, llamada Efesiaca, pues describe, por ejemplo, una procesión que se celebraba durante la fiesta que había en honor a Artemisa y que discurría entre la ciudad y el templo, algo así como la procesión de las Panateneas en Atenas. Pues aquí sería esta procesión en honor a Artemisa. En el cortejo desfilaban todas las muchachas de la ciudad con elegantes adornos y también jóvenes efebos, ¿no? Llevando objetos sagrados, antorchas, cestos con ofrendas, incienso, etcétera, etcétera, ¿no? Decir que además de esos hallazgos de 1986 que apuntas, el redescubrimiento del templo realmente data del siglo XIX, donde uno de los arqueólogos, John Turtlewood, pues fue patrocinado por el Museo Británico y excavó algunas partes, luego sucedido por otro arqueólogo ya en el siglo XX, David George Hogarth, que encontraron algunos fragmentos. Posteriormente ya es en la parte final del siglo XX cuando se continúan esas excavaciones. En la actualidad, pues el emplazamiento del templo está marcado por una única columna, construida con fragmentos disociados descubiertos en el lugar. Por lo tanto, no ha quedado prácticamente nada que podamos admirar, ¿no? Pero debió ser algo impresionante. Seguimos en la actual Turquía para descubrir el mausoleo de Halicarnaso, también conocido como el sepulcro de Mausolo, que fue construido entre los años 353 a.C. y el 350 a.C. en la región de Bodrum, antiguamente Halicarnaso, en Turquía. Es tiempo para seguir dialogando con Pablo Villanueva y quizás por asuntos del tiempo nos vamos a quedar de momento con esta otra maravilla del mundo. Pero ¿qué sabemos de su autor, de la fecha de su construcción y de los detalles como gran monumento de la antigüedad?
Bueno, el mausoleo de Halicarnaso es un monumento funerario, como luego se ha adoptado, ¿no? Ese nombre, precisamente, mausoleo, para hacer referencia genéricamente a cualquier monumento funerario. Data del siglo IV, de mediados del siglo IV antes de Cristo, y también se encuentra efectivamente en Turquía. Tiene que ver con un sátrapa del Imperio Persa, un gobernador de provincias, un tal Mausolo, y efectivamente pues la estructura la encargó su esposa, que también era a la vez su hermana, Artemisia II de Caria, y los arquitectos fueron los griegos Sátiro de Paros y Piteo. Era un monumento realmente, bueno, pues que tuvo que soportar bastantes ataques a lo largo de la historia, pero que aguantó hasta 1404 de nuestra era en pie, ¿no? Es un edificio que bueno, pues que este Mausolo comenzó a planificar cual faraón egipcio, aunque él era persa, pues una tumba para su muerte, como parte de las obras de construcción que estaba realizando en esa ciudad de Halicarnaso. Así que cuando murió, pues su mujer lo único que tuvo que hacer es continuar el proyecto de construcción, un proyecto pues oneroso, es decir, que fue muy costoso y que no se escatimó en gastos para construir esa tumba. Después de las pirámides de Giza, es el monumento, podemos decir, en cuanto a monumentos antiguos de la antigüedad se refiere, que duró más tiempo. Pero ¿cómo desapareció? Cuéntanos. Pues como decía, el mausoleo estuvo siendo objeto de algunos ataques que trataban de expoliar cualquier riqueza que pudiera haber en su interior a lo largo de toda su existencia. Tanto es así que soportó la invasión y la destrucción de la ciudad de Halicarnaso por Alejandro Magno. Posteriormente los bárbaros, los godos, podemos decir, también estuvieron en la zona, y después los musulmanes árabes también, digamos, asediaron ese monumento. Pero se mantuvo en pie, como decía, hasta el siglo XV, comienzos del siglo XV de nuestra era, donde no fue el hombre, no fue el ser humano, sino un terremoto el que acabó destruyendo finalmente ese mausoleo. Hay reconstrucciones a escala, hay algunos diseños, tenemos bueno, pues planos de cómo debió ser, tenemos una descripción detallada, pero realmente, más allá de las descripciones, no podemos admirarlo completo. Como decíamos, son las pirámides de Giza las que duran hasta la actualidad, pero en cualquier caso debió ser un monumento fastuoso y maravilloso de visitar. Pues vamos a quedarnos aquí por el tiempo, pero hemos visto, como recordarán los oyentes, nada más y nada menos que el templo de Artemisa y también, en la actual Turquía, el mausoleo de Halicarnaso. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué aprendemos de todos estos, en este caso, dos monumentos, dos maravillas del mundo de la antigüedad? Curiosamente, ambas maravillas están ligadas, bueno, pues en un caso a la adoración religiosa a una diosa, en el otro caso a ser un monumento funerario. Al final todo está relacionado y todas las maravillas del mundo antiguo están relacionadas prácticamente, quitando el Coloso de Rodas o el Faro de Alejandría, que tienen un objeto quizá más, o más práctico, pues todas tienen que ver con el mundo religioso, ¿no? Y con el mundo de el contacto del ser humano en la búsqueda de la eternidad, ¿no? Y yo creo que con lo que nos debemos quedar precisamente es con que hay en el ser humano algo, ¿no?, que viene de fábrica, por así decirlo, donde ese ser humano busca trascender más allá de la existencia, y quizás sea porque ese deseo ha sido sembrado por un creador, ¿no?, el encontrarse con la criatura, con el creador, ¿no? Entonces yo me quedo de ambas cosas, con que pues quizá hay que preguntarse si ese creador está deseando ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, yo particularmente pues pienso que los griegos, los persas y todos estos estuvieron desacertados en su elección, haciendo caso de leyendas y de mitos totalmente legendarios y no reales, pero que sí que hay un Dios cristiano que se nos muestra y que se nos revela en la Biblia y que se nos revela en nuestras vidas, y nosotros también nos comunicamos con él. Con eso me quedaría. Como diría León Tolstoy, tenemos un vacío del tamaño de Dios que solo Él puede llenar. Muchas gracias, Pablo Villanueva. Finalmente, a nivel práctico o quizás por curiosidad,
te pondría en un aprieto. ¿Con cuál te quedarías de estos dos monumentos, maravillas que hemos visto hoy? ¿Cuál te gustaría haber visitado? Me gustaría haber visitado, pero casi como una especie de viajero crononauta invisible, el templo de Artemisa, quizá porque el mausoleo seguro que era maravilloso, pero al final albergaba un fallecido, no sé, me gustaría haber visto la vida de ese Éfeso alrededor de, ese que describe Hechos de los Apóstoles, ¿no? Alrededor del templo de Diana, donde seguramente veríamos cosas no ciertamente agradables, porque también esos templos estaban ligados a intercambios comerciales, pero también a prostitución sagrada y otros ritos súper extraños, ¿no? Pero sí que haber estado en la Turquía de ese siglo IV antes de Cristo, pues me habría gustado, la verdad que sí. Con eso nos quedamos. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros y arrojar un poco de luz sobre estas grandes maravillas de la antigüedad. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.